vamos a hablar sobre descentralización y COVID-19, y yo creo que lo vamos a hacer desde dos perspectivas. Diría yo desde la perspectiva académica, es decir, desde la posibilidad de incorporar algunos elementos, diría yo, de marco teórico en lo que significa la descentralización, pero también lo vamos a mirar desde la experiencia práctica, es decir, desde la experiencia que uno ha tenido en temas de implementación de políticas públicas complejas, y cómo uno puede ir sacando algunas lecciones a partir de acá. Vamos a partir fundamentalmente con un contexto. El contexto es el título de esta entrevista que apareció hace 2 días y que lo saqué de ahí, pero creo que nos da el marco para iniciar, digamos, la discusión. Yo personalmente creo que el modelo de gestión de la emergencia ha sido extremadamente centralizado. Eso no quiere decir que sea malo ni bueno, yo digo que es lo que yo considero que es un elemento para para empezar a discutir. Yo le agregaría a aquello que está centrado casi exclusivamente en lo sanitario, diría yo, y en lo económico. Y para poder abordar, digamos, este tema, yo me voy a hacer 4 preguntas. La primera pregunta que me quiero hacer es, ¿la interdisciplina es una oportunidad en una situación de esta naturaleza? La segunda, ¿es posible mejorar los resultados de una política pública o decisiones que tienen que ver fundamentalmente con el abordaje de una pandemia de esta naturaleza? La tercera pregunta, ¿es posible abordar una emergencia sanitaria desde modelos más descentralizados? La cuarta pregunta sería, ¿cuáles son los principales desafíos de la descentralización considerando el actual contexto de emergencia sanitaria y sus repercusiones? Vámonos por la primera pregunta. Si la interdisciplina es una oportunidad. Yo diría que hace bastante tiempo la ciencia ha venido reivindicando a la interdisciplina como un medio, diría yo, para abordar de manera integral, colaborativamente, desafíos no solamente de interpretación, sino que además de abordaje de una serie de fenómenos. Esto quiere decir que cuando hablamos de un problema estrictamente económico, no es solo una mirada económica la que tiene que contribuir, sino que hay una serie de otras disciplinas que, trabajando de manera articulada y conjunta, pueden visualizar de mejor manera cuáles las posibilidades de abordaje de un tema. Teniendo esto a la vista, uno debiese preguntarse, ¿acaso la sociología, la antropología, la geografía, el trabajo social, la economía regional, no tienen algo que decir para abordar una pandemia de esta naturaleza? Fundamentalmente porque, si bien es cierto, el origen de la emergencia es sanitario, las implicancias y las consecuencias no son solamente sanitarias, las consecuencias son multidimensionales, son sociales, son ambientales, son actitudinales, son relacionales, psicológicas, económicas, que tienen, digamos, efecto en un espacio territorial determinado y respecto de la cual podría ser concurrente a lo mejor alguna otra disciplina que interprete de mejor manera cómo se van a ir canalizando, aterrizando, digamos, las señales que se dan desde quien ejerce el liderazgo en una situación de pandemia de esta naturaleza. Por tanto, la hipótesis es un abordaje interdisciplinario y no exclusivamente sanitario y económico podría haber contribuido a una mejor apropiación de las medidas por parte de la ciudadanía. Un segundo tema, ¿es posible mejorar resultados? Y yo considero que sí. Fundamentalmente porque cuando hablamos de la eficiencia en resultados en políticas públicas, es decir, en decisiones, yo diría se juega al menos en 3 factores. Uno es en la pertinencia de esas decisiones, en la oportunidad en la cual se toman esas decisiones y en la focalización de las mismas. Y tengo la impresión que cada una de estas 3 características tiene también cierta forma, digamos, de interpretarse. Cuando hablamos de pertinencia, es decir, entendida como la respuesta adecuada a la necesidad y el contexto, yo diría regularmente las políticas públicas cometen 3 errores de sesgo. Diría yo, existen problemas de pertinencia cuando prima un sesgo geográfico, es decir, cuando no existe diferenciación interterritorial. Se cree que la respuesta para la región de Coquimbo es
similar a la respuesta para la región del Biobío y para la región de Magallanes. Y eso pasa fundamentalmente cuando tenemos un modelo centralizado donde se da una decisión para todo el país. Por tanto, a esto le llamamos nosotros que muchas de las decisiones tienen sesgo geográfico porque la solución para un territorio no es precisamente para una región, no es precisamente la misma para otra. Pero también al interior, digamos, de estos espacios territoriales hay, diría yo, un sesgo de escala. Es decir, las decisiones de política nacional no necesariamente son pertinentes respecto de la escala en la cual se aplican. Una decisión de carácter regional no necesariamente tiene que ser válida también de carácter local. Una decisión de carácter nacional no necesariamente va a ser bien entendida a una escala, digamos, más subnacional. Y diría yo, un tercer elemento es la pertinencia también es vinculante con un sesgo cultural, es decir, las señales que se dan desde el Estado central, desde las decisiones y desde las políticas, tienen interpretaciones y traducciones que son distintas en los distintos espacios territoriales, fundamentalmente porque hablamos de que cada espacio territorial tiene un componente de capital cultural y capital simbólico que hace que uno interprete diría yo, la oportunidad, también como segundo elemento, la oportunidad asociada a la temporalidad en la respuesta, es decir, que ésta llegue cuando se requiera, asociado también a los tiempos de respuesta, es decir, la demora en la identificación de la necesidad y la llegada de la respuesta contundente. Y yo creo que aquí hemos tenido también situaciones bien particulares en esta pandemia, que todavía inclusive están a la espera, llevamos ya varios meses, quienes son dueños de restaurantes y pubs todavía no tienen, digamos, una respuesta contundente a su problema. La línea de crédito COVID-19, cuando uno va a los bancos, y de hecho los bancos excluyeron a todo lo que son restaurantes y pubs dentro de los beneficiarios de esta línea. ¿Por qué es tan importante la temporalidad? Porque en consecuencia, si si la política pública no tiene temporalidad, entonces llegar desfasado significa que no vamos a tener la posibilidad de salvar de la quiebra una serie de micro y pequeñas empresas que generan empleo. Si llegamos 2 meses más, es decir, vamos a llegar tarde y esto va a tener una repercusión después económica mucho peor. Y cuando hablamos de focalización, es decir, que la respuesta llegue a los que tienen que llegar. Por ejemplo, hoy día el tema de las cajas de alimentos. Diría yo que también en el tema de la focalización y que llega a los que tienes que llegar, también nos juega en contra, diría yo, un factor estructural del Estado, que es el sistema de control normativo que tenemos en las políticas públicas, donde, diría yo, más interesa la norma y el cómo hacer las cosas que el resultado final. Y por tanto nos quedamos en mucho control y en mucho control, digamos, burocrático, lo que espera una política pública. Pues bien, diría yo que la descentralización, y aquí me parece un mensaje que mi conexión está inestable, así que me puedo quedar a lo mejor pegado en algún minuto. La descentralización mejora la pertinencia, mejora la oportunidad y la focalización. ¿Por qué? Porque fortalece, por un lado, lo que es la colaboración y la coordinación multinivel, fortalece la participación, la gobernanza regional y con ello el control social, la confianza y la apropiación ciudadana de las medidas, es decir, la descentralización eficiente, como decíamos, la pertenencia, la oportunidad y la focalización, al aportar desde lo local, desde lo más cercano al problema, claridad respecto en el qué hacer, a quiénes ayudar, cuándo ayudar y cómo hacerlo, que es una de las problemas que tiene, digamos, una decisión que viene fundamentalmente de arriba abajo. Me quiero quedar con una frase de Úrsula Munch, que es la directora académica de Educación de Política del Estado de Baviera. Es importante que los distintos poderes ejecutivos ejerzan contrapeso y se controlen unos a otros y aporten distintas perspectivas en la toma de decisiones. Yo creo que uno de los éxitos de lo que ha sido el abordaje de la pandemia en Alemania ha sido precisamente porque se ha basado en un modelo un poquito más descentralizado, fundamentalmente porque ahí estamos hablando
de un Estado federal con Länder, que son como las regiones donde la negociación, la puesta en acuerdo, ayudó mucho para que la ciudadanía también entendiera cuáles eran las señales que había que adoptar en una situación de esta naturaleza. En consecuencia, abordajes colaborativos basados con enfoque territorial, diría yo, son una alternativa para la co-creación y co-ejecución de programas de apoyo efectivos, rápidos, no solamente para enfrentar los desafíos de la pandemia ahora, sino que también creo que a futuro van a ser súper relevantes para reactivar económicamente nuestras regiones, nuestros territorios, nuestros espacios locales. Fundamentalmente, de esto se trata, diría yo, la postura que las distintas asociaciones de municipios de Chile ha tenido desde el primer minuto, un enfoque, un reclamo a enfoque un poquito más colaborativo. La eficiencia de los resultados también se puede fortalecer a partir de la gobernanza territorial, porque en consecuencia, cuando hablamos de gobernanza territorial, estamos hablando que descentralizando nosotros vamos a poder de mejor manera generar instancias de participación y representación, diría yo, multiactoral, diversa, con participación vinculante, a lo mejor catalizadoras de la co-creación y la corresponsabilidad en esto, que fortalecen el ejercicio del control social. Es decir, cuando es el propio espacio territorial y la gente quien define o quien colabora y ayuda con el tomador de decisión a definir el quién es, el cuándo y el cómo. Pues bien, decimos nosotros, además fíjense que hay un elemento sustancial en esta materia, que un mayor y mejor control social de programa, es decir, desde lo local, puede ayudar a mejorar algo que se ha identificado como una falencia que dice relación con la confianza. Colaboran de mejor manera, digamos, en la identificación de las necesidades, como decía yo anteriormente. ¿Es posible abordar esta pandemia desde un enfoque más centralizado? Yo digo que sí. Lo que hay que hacer, y aquí ya entramos en teoría, hay que empezar a plasmar en Chile el principio de subsidiariedad territorial, que eso que dice que la función pública debe radicarse en el nivel donde se ejerza mejor igual, siempre privilegiando el local por sobre el regional y todo aquello que no puede hacer lo local y lo regional, entonces que se radique, digamos, en lo nacional. ¿Cómo se traduce esto en la práctica en una emergencia? Yo diría, voy a poner 3 ejemplos. 1, las señales y decisiones en lo grueso deben estar radicadas a nivel central. Como por ejemplo, el control de disponibilidad de camas, respiradores, marco nacional de cuarentenas, etcétera. Por ejemplo, esta política de igualdad horizontal que se ha establecido en el hecho del acceso a las camas y a los respiradores, que se controla centralizadamente y donde los pacientes pueden viajar de una región a otra, pero que esta promesa de que nadie se va a quedar sin un respirador y una cama se puede ejercer de mejor manera a nivel centralizado. Yo digo que hay una brecha, una oportunidad no aprovechada de una mayor coordinación entre los niveles regionales y locales. En aquello que ellos hacen mejor, como por ejemplo la función de fiscalización de las cuarentenas, el hacerse cargo de la ayuda social, la cobertura de accesorios de seguridad, la distribución de mascarillas, guantes, por ejemplo, esa es una función que podría estar perfectamente radicada en lo social. Hoy día se dan cuenta de la enorme necesidad de transferir competencias hacia los municipios, competencias de fiscalización, porque no da abasto para lo que tiene, digamos, la pandemia. Y un mayor involucramiento de las autoridades locales también dotaría de mayor credibilidad y confianza a las decisiones en el marco de la emergencia sanitaria, en el manejo de la crisis, que podría verse aminorada si es que hay un involucramiento mucho mayor de autoridades subnacionales. Credibilidad, confianza, conductuales de la población. ¿Cuáles son los principales desafíos entonces de la descentralización en este actual contexto de emergencia sanitaria? Yo diría que la emergencia sanitaria ha evidenciado las grandes desigualdades en Chile, no solamente las desigualdades sociales, sino que también las desigualdades territoriales, es decir, las desigualdades que se producen por vivir o por nacer en alguna parte del territorio. Y como nosotros siempre decimos que en Chile no da lo mismo donde uno vive, donde uno nace, eso determina el acceso a oportunidades, al desarrollo de los talentos y al bienestar, bueno, eso se ve evidenciado a partir, digamos, de el comportamiento de la población o las políticas públicas en el marco, digamos, de esta pandemia.
sobre todo en las decisiones de aislamiento, de cuarentena, que dependiendo del territorio que ello involucre va a tener expresiones que son distintas. No quiero repetir cuestiones que se dicen en los matinales, pero efectivamente a la cuarentena en barrios más pobres, digamos, y con casas más chicas y con hacinamiento. Y esto también tiene efectos sociales que son distintos. Las personas en algún espacio territorial pueden teletrabajar, hay otros que les es imposible, hay una exposición de los trabajadores, hay mayor desempleo, la informalidad. En evidencia que nosotros tenemos que abordar como país estos desafíos de desarrollo, de desigualdades territoriales, como decimos nosotros, con más democracia y con más participación. Y no al revés, como han propuesto algunos, diría yo, osadamente, como por ejemplo aquellos que sostienen postergar la elección de gobernadores, porque significa patear la agenda de descentralización hacia adelante. Yo creo que participación a las políticas públicas. Diría yo, precisamente por lo anterior, fortalecer la descentralización en Chile se transforma en un imperativo, porque nosotros entendemos como un medio, un catalizador para fortalecer la democracia, la participación ciudadana, el involucramiento, la transformación de ciudadanos que hoy día son objeto de políticas públicas a sujetos activos del desarrollo, donde yo pueda tener un rol mucho más claro de qué rol juego yo en el devenir de mis espacios territoriales. Y diríamos nosotros que la descentralización también es el marco ideal para implementar en Chile una política de cohesión social y territorial que permita abordar las desigualdades interregionales, pero también que permita abordar las desigualdades intrarregionales, es decir, las desigualdades que se producen las desigualdades que se producen al interior de una región entre la capital regional o las conurbaciones urbanas y las comunas más rurales. Esto sobre la base de construcción de espacios de participación permanente, vinculante, que permita a los territorios estar mejor preparados, organizados e involucrados para enfrentar, diría yo, una nueva pandemia mundial. Y lo pongo como una nueva pandemia mundial porque fíjense que yo estimo que no necesariamente estamos frente a la última pandemia del siglo. Hoy día tenemos factores estructurales mundiales que hacen que un virus se propague con mucha facilidad. Nosotros 36 horas, digamos, de lo que significan los vuelos. Los vuelos, hoy día nosotros hemos visto que si no aprendemos a tener una organización mundial que tenga un protagonismo mucho mayor, también vamos a estar expuestos. Entonces, diría yo, la descentralización nos va a ayudar a organizarnos de mejor manera. Finalizar con una frase de este epidemiólogo francés, William Duff, que dice que las epidemias se ganan sobre el terreno y no en los despachos de los ministerios. Muchas gracias. Y ahora abierto, digamos, al diálogo y a la discusión.